Muy bien, quedó claro entonces cuál es el objetivo, ¿no?, de este seminario regional antipiratería. Voy a empezar a llamar a las personas que van a estar integrando el primer panel, mientras van a ver que vamos a estar acomodando el escenario para que puedan sentarse todos cómodamente. Lo que sí voy a hacer el mensaje antipático, si se quiere, del día, y es, vamos a tratar de respetar, por supuesto, el tiempo de todos, ¿no? A todas las personas que van a estar viniendo al escenario, voy a apelar a mis tiempos de televisión y decirles que el tiempo es tirano y que vamos a tratar de que todos aquí puedan hablar, tener su espacio, pero tenemos incluso hasta un contador para poder llegar a tiempo con todas las exposiciones que tenemos, porque son muchas y todas voces que merecen ser escuchadas. Vamos también a compartir algunos informes que se han hecho, datos precisos que nos van a ayudar también a conocer el contexto y analizar dónde estamos parados hoy con respecto a lo que sucedían en años anteriores, y de esta manera poder tener, bueno, los datos hoy mandan, ¿no? Los datos es lo que nos permiten hacer todo el análisis, es lo que nos va a permitir después, por ejemplo, basarnos en tecnologías de inteligencia artificial que seguramente van a estar aplicando en todo este ecosistema también, porque de hecho vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a encontrar en forma automatizada, por supuesto, y autónoma, contenido de piratería. Entonces, con todo esto, habiendo ya hecho la introducción y ya con las sillas aquí en el escenario, voy a empezar a llamar a las personas que van a integrar esta charla que hemos llamado Piratería, que es un negocio que trasciende las fronteras. Le doy la bienvenida a Jimena Municoy, ella es TV, ISP and Piracy Project Leader de Fabric Data Company. Por favor, al escenario por este lado. Un aplauso para ella, por favor. Alejandro Amendolara, abogado, asesor externo de Cabase. Entra por este lado también. Te pido, por favor, si te puedes sentar en esa silla. Vamos a llamar a Pablo García de Castro, que es director regional de ASIET para el Cono Sur. Aplauso también para él. A Carlos Martins, quien es CEO and co-founders de Brandy Labs. Y a Ignacio Estrada, quien es director de Relaciones Estratégicas de LACNIC. Todos, por favor, al escenario a tomar sus asientos. Muchas gracias por haber venido. Creo que la lógica indica que tenemos que empezar por los datos, ¿no, Jimena? Tenemos una presentación hecha. Sí. Bueno, traje datos puntuales de la región y sobre Argentina más profundizado. Muy bien. Bueno, vamos a conocer esos datos y vamos a entonces a charlar un poco de qué se trata. ¿Me puedo parar? Sí, claro. El escenario es tuyo. Genial, gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer arrancar este panel con datos. Les vengo a presentar, nosotros hacemos un estudio en Fabric ex BB Media sobre el dimensionamiento de la piratería a nivel regional. Comenzamos y ahora lo expandimos a nivel global, abarcando 31 países. Yo hoy les voy a traer una presentación más que nada con un pantallazo de la región y ampliando la información a nivel nacional. Para comenzar con eso, este es el pantallazo regional. Tenemos 4 de los países de la región de Latinoamérica conforman el top 10 de estos 31 países que yo les mencionaba. Ecuador, Colombia, Uruguay y Perú actualmente son los países con mayor penetración de la piratería en hogares con Internet. De estos 173 millones de hogares que nosotros tenemos relevados a nivel regional, 105 tienen el servicio de Internet y 40.2 millones realizan piratería online. Puntualizando en Argentina, la evolución de la piratería está bueno evaluarla en relación a lo que es la evolución de Internet en nuestro país. Actualmente nosotros tenemos una penetración del 62% de los hogares tienen un servicio de Internet fijo y ha tenido un crecimiento desde el 2020 hasta el 2025 del 36% el servicio de Internet. Sin embargo, si observamos el gráfico, el crecimiento de la piratería en realidad se duplicó. ¿Sí? Pasamos de 2.4 millones de hogares que accedían de diferentes formas a lo que es la piratería audiovisual y hoy en día estamos contando con 5.5 millones de hogares. Bueno, uno se podría preguntar si los hogares en nuestro país, los que consumen piratería, son hogares que no tienen servicios. Podemos decir, bueno, quizás prejuzgar y decir, ok, los hogares que no contratan televisión o que no contratan una plataforma de video van a la piratería, y en realidad nos encontramos que no. Observando, ¿sí?, los datos, nos encontramos con que el 88% de estos hogares que consumen piratería tienen al menos una plataforma de video,
considerando que en nuestro país el promedio de contratación es de 3 plataformas. El 73% tiene un servicio de televisión paga, sumando a esto, ¿no?, un 10% que tiene pack premium, un 13% que tiene pack de deportes. Entonces nos preguntamos, ¿no?, ¿qué lugar juega la piratería en estos hogares que ya cuentan con servicios? Y hablamos un poco, ¿no?, de la piratería como un servicio complementario a los servicios de pago. Si vamos a los hábitos de consumo, nos vamos a encontrar con que el acceso principal en la región y en Argentina también son los sitios web ilegales. Sitios web que, así como se da de baja uno, brotan 5, o sea, son una suerte como de semillero. Y si bien se mantienen estables, hay que prestar especial atención a las aplicaciones. Hoy mencionaban Magis TV, pero hay un sinfín de aplicaciones que viene creciendo considerablemente en estos últimos años que vengo evaluando, ¿no? 2023, 2025, se duplica el uso de aplicaciones y complementos. Tiene que ver, o puede tener que ver, con un mayor desarrollo de la tecnología, de lo que es el Smart TV, los smartphones. Y si vamos especialmente a desglosar estas apps y complementos, vemos que las aplicaciones solamente ya crecen un 60% en relación del 2023 al 2025, siendo las generaciones más jóvenes las que acceden con mayor frecuencia a este tipo de accesos ilegales. Para continuar, bueno, ¿qué consumen los usuarios de piratería? Principalmente consumen películas, series y deportes. Sabemos que esos son como los contenidos más buscados, tanto en redes sociales como en páginas web, como en los otros accesos pirata que les venía mostrando. Básicamente, lo que son las películas y las series se buscan los estrenos. Las películas, los estrenos que aún están en cine, o sea, lo instantáneo, lo que aún no está en plataformas. Y de las series, sí, lo que se estrenó recientemente. Pero también hay que prestar atención a que el segundo contenido más buscado es los contenidos clásicos. O sea, hay muchos usuarios buscando contenidos clásicos que no están en plataformas. Y sin sacar nada a la luz nuevo, el deporte más buscado en estas páginas web es el fútbol, ¿sí? Tanto en nuestro país como en la región. Es el deporte que lleva la cabeza en cualquier tipo de acceso ilegal. Ahora bien, para evaluar un poco estos motivos de consumo, ¿no? Yo venía diciendo que son hogares que tienen servicios de televisión paga, que son hogares que tienen servicios de plataformas. Uno de los principales, o sea, hay dos tipos de motivos. Están los motivos económicos, puede ser un motivo válido. Están los motivos de contenidos. Y estos motivos se van a dividir de alguna forma en los rangos etarios. O sea, va a haber unos rangos etarios que van a predominar ciertos motivos y en otros. Por ejemplo, los valores económicos, ¿sí? Los motivos económicos tienen más que ver con los rangos etarios más jóvenes. De 16 a 34 años van a decir, considero que las plataformas de video son costosas, o bien no puedo pagar por un servicio de plataforma de video o televisión, 16 a 34. O sea, estamos hablando de una franja que ya quizás podría, de los 25 a los 34, acceder a un servicio. Sin embargo, hay lo que son los usuarios más grandes, o 35 a más 55, se centran en la disponibilidad de contenidos. Quiero ver contenidos que no están, estrenos que no están en las plataformas sociales, en las plataformas de video, perdón, o que no están disponibles en mi país. Hay un motivo puntual que se presenta en 4 de los 5 rangos etarios, que es pago por varios servicios, pero no tengo los contenidos que deseo. Entonces, nuevamente, vamos a la piratería como un servicio complementario. O sea, son hogares que tienen plataformas de video, hogares que tienen televisión paga, y aún así, a pesar de pagar por varios servicios, no tienen los contenidos deseados. Para cerrar y no robarle el tiempo a mis compañeros, un breve pantallazo del impacto económico. Nosotros tenemos evaluado en lo que es Fabric un abono promedio de televisión paga en nuestro país que ronda los $25 aproximadamente, con un valor promedio de pack de deportes que está en $8.7. Una plataforma de video está cerca de los 7. Si tenemos en cuenta solamente los hogares, estos 12% que no tienen ninguna plataforma de video, o ese 27% que no tiene televisión paga,
Estamos hablando casi de 500 millones de pérdida para la industria en lo que tiene que ver con servicio de televisión paga y plataformas de video, que además son 100 millones de pérdida para lo que es el Estado. Entonces, efectivamente, como decían los presentadores de la jornada, efectivamente es un problema que nos abarca a todos. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del Estado y una pérdida de la industria y entre todos tenemos que poder enfrentarla. Agradezco este espacio y le doy a mis compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena, por haber puesto también en contexto y haberle puesto números, que muchas veces uno habla y puede usar adjetivos, decir mucho, bastante, poco, pero hasta tanto no está reflejado en datos duros, también por ahí es un poco difícil ponerlo no solo en contexto, sino también en lo relativo a lo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos en el imaginario, de que es poco o que es mucho, ¿no? Así que muchísimas gracias, realmente ha sido muy útil tener estos números. Y me quedé pensando un poco, quiero preguntarte también a vos, Alejandro, primero qué pensás sobre lo que acabamos de ver, pero también creo que hay algo metido en todo esto, de esto que mostraba Jimena, que de los motivos de por qué la gente por ahí no consume piratería. Yo creo que hay dos cosas que, si me permiten, se los pongo a consideración de todos para cuando hablen. Uno tiene que ver con, ¿para qué voy a pagar si lo puedo conseguir gratis? Es como una cuestión cultural, ¿no? Si yo puedo conseguirlo gratis, no tiene sentido que lo pague. Es como ya una idea que hay que lamentablemente lleva al consumo de esto. Y por otro lado, tal vez el no darle el valor económico que tiene la generación de contenido. Como antes, o sea, la piratería existe desde los primeros tiempos. No me quiero hasta el VHS, pero todos íbamos al club y estaban todas las copias de las películas pirateadas. Y nosotros no sabíamos que eso estaba mal. Incluso aunque había mensajes que el FBI te iba a perseguir si veías esa película pirateada. O sea, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan todos? Creo que ya es momento de ir al médico porque ya estamos que hacer los chequeos anuales. Bueno, Alejandro, perdón por tanto preámbulo. Bueno, gracias. Buenos días a todos, gracias a las autoridades de ATBC y de CAPSA. Soy Alejandro Mendolara, abogado externo de CABACE, que es la Cámara Argentina de Internet, que reúne más de 600 asociados que comprenden el ecosistema de Internet. O sea, tenemos desde pymes, grandes operadores, hasta programadores como socios de la Cámara, y que entendemos que es muy importante, lo aclaro de entrada, el combate a la piratería, porque genera daños a toda esa cadena de participantes en el ecosistema de los contenidos. O sea, dentro del mercado de los contenidos también están los ISPs, los prestadores del servicio de Internet. Y también están los clientes, los abonados, al final de esa cadena. Entonces, un poco la presentación, felicitando a Jimena por el excelente informe y los datos, partiendo de la base de la frase que dijo Henry Selfridge a principios de siglo, por lo menos se le atribuye a él la frase, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, esta presentación que hizo Jimena de qué es lo que busca el usuario de las plataformas o contenidos ilegales, nos hizo pensar en qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Como decíamos, hay clientes que efectivamente pueden pagar el servicio, plataformas adicionales, pero que no se sienten satisfechos. Entonces, bueno, tomando un poco como pivote esa frase, que sabemos que ha evolucionado y que no es absoluta, analizamos, encargamos un estudio de cuál es el consumo de la piratería para ver qué es lo que pasa, qué es lo que busca el cliente y que la industria no le está dando. Independientemente obviamente, de la violación de propiedad intelectual, el delito que significa eso, el robo de contenidos, el robo de señales. Por eso, piratería es un concepto muy descriptivo, pero que también tiene cierto romanticismo. Como decía el doctor Piris hace un rato, uno ve los comentarios
que se hacen después de un bloqueo, de que se bloquea una página o una aplicación, dicen, pero son Robin Hood, no los bloqueen. Sí, así es. El otro día estaba viendo por YouTube un canal con el tema de las pruebas de clasificación del Gran Premio de Singapur, que no se transmitía en directo, sino con relato, y al lado estaban los comentarios. Y en los comentarios los usuarios decían, si querés verlo en directo, contratá Magis TV. En la misma página, O sea, estaba Adrián Puente hablando, relatando, y al lado le decían, contratá Magis TV, podés sincronizarlo, no hay delay, tiene mejor calidad y demás. O sea, se utilizaba la misma plataforma para hacer promoción de esos sistemas. Entonces, bueno, como decía Jimena, la gente busca películas, series, deportes, documentales. Siempre desde Cavase vemos cuando hay una final importante, un campeonato, cómo crece el tráfico. Crece el tráfico exponencialmente para lo que es el tráfico normal para ese tipo de eventos. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay otro problema, y es lo que quiero mencionarles a ustedes, que cómo también el ISP sufre la piratería, porque los contenidos no están acá alojados en la República Argentina, los de las plataformas piratas. Entonces, el usuario que accede a esa plataforma a través de un ISP, de un prestador de Internet local, va a buscar ese contenido a la plataforma que está en el exterior del país. Entonces, el ISP tiene que pagar ese mayor tráfico de datos internacionales. Entonces, lo que significa bajar una película o traer una película o ver un partido de fútbol, con definición, no le cubre el abono que cobra el ISP a su usuario. Entonces ahí pierde plata el ISP también. Por eso el compromiso desde Cavase de combatir a la piratería. Pero hay otro tema también, que es cómo el ISP hace las denuncias, ante quién denuncia, ¿no? Entonces, por eso entendemos que entre todos tenemos que buscar la solución al tema, ¿no? Entonces, dentro de los motivos de consumo de piratería en la Argentina, como decía Jimena, perdón que voy a agarrar mis anteojos, es el mayor porcentaje, casi un 30%, dice, pago por varios servicios, pero no tienen los contenidos que quiero ver. Entonces, ese es un primer punto importante. ¿Qué es lo que se ofrece hoy que no satisface la necesidad del cliente? Considero que las plataformas de video son costosas, quiero ver contenidos estreno que aún no aparecen, entonces ahí les comento anécdota personal. Yo monitoreo un poco un método casero desde casa a las 2, 3 de la mañana, no en forma profesional como lo hace la consultora, y buscando todo esto. Y entonces encuentro un sitio local, un proveedor de servicio de Internet y televisión, y que tenía una plataforma en la cual uno podía acceder sin ningún problema, y accedía a contenido de todas las plataformas. Ni siquiera necesitaba clave ni pago para suscribirme, entraba directamente. Entonces lo planteo en la Comisión de Contenidos de Cavase, y Ariel, el presidente de Cavase, me dice, bueno, denuncialo y bloquealo, y que lo bloqueen. Yo, no, pará que termine de ver El Eternauta, le digo. Porque entonces, es lo que se decía, la gente busca los estrenos, por supuesto, era una broma en ese momento, vi solamente el primer capítulo para hacer las capturas de pantalla para hacer la denuncia. No digas más nada, a partir de ahora, dejémoslo ahí. Es un ejemplo. Bueno, fue un amigo el que lo vio, vamos a decir, ¿no? Un primo lejano. No, lo que quiero decir es eso, y aparte era de acceso libre, y era un sitio local. Entonces, vemos que el gran monstruo es Magis TV, pero está por todos lados esto. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Entonces, como decíamos, nosotros
Bajo la ley de propiedad intelectual, los ISPs no son los titulares de los derechos de propiedad intelectual, entonces ahí está el problema de la legitimación activa para denunciar. Entonces nosotros hacemos las constataciones, capturas de pantalla. Obviamente si le voy a mandar a altear la denuncia, hago captura de pantalla de TN, el 13 y demás, y se lo mando, ¿no? Y aparte siempre los mando con 10 minutos de delay del momento en que le estoy mandando el mail, hago la captura de pantalla. Entonces, nos queda también, nosotros, como les decía recién, denunciamos ante las programadoras las señales, haciendo esas capturas, poniendo los sitios y demás, y después también denunciamos ante el ENACOM, que es la autoridad regulatoria en materia de telecomunicaciones, de servicios TIC, dentro de los cuales están los servicios de comunicación audiovisual. Entonces, hacemos, en paralelo a las presentaciones, a las señales, las denuncias ante el ENACOM. Magis TV, todos estos casos estamos hablando desde agosto del 2023, estamos haciendo las denuncias. Lamentablemente hemos, como dice Lelutier, fracasado con todo éxito, ¿no? No hemos tenido una respuesta por parte del organismo, pese a que hemos denunciado, lo que significa. Obviamente no se paga la tasa de control, no se paga el servicio universal y demás. Bueno, ¿por qué la piratería de contenidos también perjudica a los ISP? Les decía, hay unos mayores costos no cubiertos por el abono al usuario, por el incremento en el uso de la infraestructura y transporte internacional de datos. Aparte, se paga en dólares y se paga al exterior, con lo cual toda la complicación que eso significa. El ISP no recibe remuneración alguna por el abono que su usuario paga por el servicio, a aplicaciones y sitios de contenidos, debiendo asumir el mayor costo. O sea, todo este costo lo asume el ISP para que el cliente acceda a estas plataformas. El contenido ilegal gratuito o a precios irrisorios es competencia desleal hacia los ISPs prestadores de servicio de TV. Existen limitaciones en la legitimación activa de los ISP al momento de accionar contra la piratería, que está en cabeza de los programadores, lo que comentaba recién. Y los ISPs deben soportar de esta manera las pérdidas o dejar de prestar el servicio de TV. Como les decía al principio, y ya un poco concluyendo, la frase de Selfridge la actualicé, o sea, agarré el DeLorean de McFly y lo traje a Selfridge acá el 2025. Les muestro así, le puse la credencial del evento de ATBC al señor Selfridge, de qué diría en este momento sobre la frase de que el cliente siempre tiene razón. Entonces, reformulándola, se la pongo en cabeza a Selfridge para que parezca importante, ¿no? La frase, ¿no? No que la hice yo, ¿no? El cliente siempre tiene una necesidad para satisfacer, pero esa necesidad tiene que estar en equilibrio con un modelo de negocio saludable, encontrando la mejor solución para cada situación. O sea, el cliente no tiene la razón, tiene una necesidad que nosotros debemos satisfacer de alguna manera, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace otro. Y ya vemos con qué resultados. Entonces, tomando esa parte de encontrando la mejor solución para cada situación, yo diría que existe la necesidad de diálogo entre quienes integran el ecosistema de contenidos, toda la cadena, tendiendo hacia un modelo novedoso y superador que permita generar ofertas flexibles, dinámicas y accesibles para llegar a más usuarios y desplazar definitivamente a las plataformas ilegales y la piratería de contenidos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, me voy a mover un poquito porque no los veo, ahí a Pablo. Bueno, Pablo, el año pasado habías venido, me acuerdo, con una presentación. ¿Hay gente que estuvo el año pasado acá? Levante la mano.
Mirá cuántas personas vieron tu presentación del año pasado, así que estamos bien. Para recordar un poco los números. Se puede hablar, bueno, primero vamos a hablar de la regionalización, ¿no? de la piratería. ¿Se puede categorizar de alguna manera? ¿Hay algunos espacios que nos permitan entender mejor, hacer una radiografía de la piratería en América Latina? Bueno, muchas gracias por recordar también la presentación del año pasado y a los organizadores por la invitación. Efectivamente, como comentábamos en esa presentación del informe de nuestro centro de estudios y como veíamos también en los números de Fabric, lamentablemente la piratería de contenidos audiovisuales sigue siendo un fenómeno creciente, ¿no? Quizás recuerden que habíamos comentado respecto del consumo de contenidos en vivo ilegales en Argentina, que se habían triplicado los usuarios únicos, superando los 14 millones. Y también observábamos crecimiento del consumo ilegal de contenidos, de series, películas y ese tipo de contenidos bajo demanda. Ello en un contexto en el que la oferta legal, como estamos señalando respecto de las plataformas y de las soluciones que dan también los operadores tradicionales de televisión por suscripción, como digo, en un contexto en el que la oferta legal también se ha expandido, a pesar de ello, a pesar de esa innovación en el mercado y esa mayor pluralidad, al mismo tiempo lo que vemos es que la cantidad de usuarios y la cantidad de reproducciones de contenido desde sitios ilícitos pues, ha continuado creciendo. Y en ese sentido, bueno, como se ha señalado, esto tiene graves consecuencias para toda la cadena de valor de la industria del entretenimiento. Hemos visto los números también de Fabric respecto de la pérdida para el mercado legal, pero más allá de un número frío, esos son empleos, esos son hogares, esos son sueños, esos son desarrollo de capacidades de personas que quieren dedicarse en nuestro país a la industria precisamente del entretenimiento. Y son empleos y desarrollos profesionales que también se quedan en el camino, ¿no? Con respecto a lo que mencionás de la piratería como un fenómeno transnacional en América Latina, lo que encontrábamos también en el informe de nuestro centro de estudios es que 3 de cada 4 de los sitios más relevantes de consumo ilícito se repetían a lo largo de los países. Es decir, en todos los países de la región, 3 de cada 4 de los sitios más visitados para consumir piratería son los mismos sitios. Esto abona a lo que señalaban previamente de que no se trata de iniciativas individuales o, como señalabas, de algún Robin Hood, sino que estamos hablando de una industria ilegal organizada. Claro, coordinada a nivel internacional, con marcas reconocibles. Y en ese sentido, algo que quisimos explorar también en nuestro informe es cuál es la ganancia del negocio ilícito. Evidentemente, este tipo de sitios tienen publicidad, los usuarios deben dar clic repetidas veces en estas páginas para reproducir los contenidos y reciben ese tipo de ingresos. Entonces, a partir de ahí, hicimos una serie de proyecciones para hacer ese cálculo sobre cuál era entonces la ganancia del negocio ilícito, y lo que encontrábamos es que esto podía llegar a superar potencialmente los 2.000 millones de dólares a nivel regional, siendo además que en ocasiones este tipo de estructuras delictivas pues está vinculada también a otros delitos y a otras causas, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que también es una alerta, no solo, como decía, desde el punto de vista de la pérdida del negocio legal, de la pérdida de empleo, de la pérdida de ingresos fiscales, sino también de la acumulación de beneficio ilícito que va hacia ese tipo de organizaciones. Con respecto a las causas, yo creo que se han señalado varias. La extensión de la banda ancha también la podríamos señalar, ¿no? Efectivamente, el éxito de la industria de conectividad llegando con servicios de calidad, de fibra, etcétera, pues eso también, en definitiva, abre esa posibilidad. Pero otra de las causas que nosotros estuvimos estudiando en este informe
es la facilidad del acceso a contenido pirata, ¿no? El hecho de que con una simple búsqueda en los motores de búsqueda habituales, en marketplaces, en redes sociales, como señalaban también, pues arroja un alto porcentaje de resultados que llevan a sitios para consumir contenido ilícito. Por eso nosotros también abogamos por el trabajo coordinado con las plataformas, con los marketplaces, con las app stores, para que, digamos, en ese sentido, vayan removiendo o evitando que se facilite de esta manera al usuario acceder a esos contenidos. Con respecto a esto, Pablo, no sé si estarás al tanto que empezaron a haber medidas por parte, por ejemplo, en Play Store o el store de Android, con la intención de, por ejemplo, empresas como Google empezar a pedir mayor certificación o mayor documentación para poder empezar a subir aplicaciones. No tanto cualquiera puede hacerlo, cosa que de alguna manera restringe la democratización, que es el que cualquiera puede hacer una aplicación y publicarla, pero que por otro lado empieza a pedir mayores controles. ¿Crees que de alguna manera esto puede impactar en estos estudios que hicieron con respecto a la descarga de aplicaciones ilegales? Absolutamente, ¿no? Es muy relevante. Lo que nosotros encontramos también entre los datos de 2019 y de 2023 es que aquellas plataformas, por ejemplo, de marketplaces que habían tenido políticas más activas para retirar de su oferta ilegal, pues esto había supuesto una disminución fuerte del consumo a través de ese canal, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Brasil se está haciendo un trabajo importante con los marketplaces para que no haya oferta de TV boxes o otro tipo de dispositivos para consumo ilegal que no estén habilitados por el regulador, ¿no? Entonces, retirar todo ese tipo de oferta. Y junto con el tema de la concientización sobre los riesgos de usuarios, bueno, nosotros encontramos que el usuario en este tipo de sitios pues está expuesto a publicidad. La mayoría de la publicidad, por ejemplo, es de sitios de apuestas, que sabemos que es toda otra línea de trabajo y otra línea de preocupación. También están expuestos a contenidos para adultos y, por supuesto, hay toda una línea de trabajo en esta acción contra la piratería que está vinculada también a la ciberseguridad, ¿no? A la protección de los datos, la posibilidad de contaminación con malware, de casos de phishing. Pero me parece que un tema que también debemos incluir es la cuestión de la desregulación. La necesidad también de eliminar una serie de cargas regulatorias que pesan sobre la televisión por suscripción, esa asimetría regulatoria que tiene con respecto a otros servicios, y de esa manera eliminando esta serie de obligaciones que han quedado obsoletas por la propia evolución del mercado y de la forma de consumir de los usuarios. Eliminando esa carga, también vamos a poder tener pues, una mayor flexibilidad de oferta, una mayor pluralidad de oferta, y eso también va a poder acercarnos a esas necesidades que apuntábamos de los usuarios, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias. Vamos a continuar con esto, pero quería hacer un paréntesis antes, porque recién mencionabas malware y phishing, y no sé si todos sabrán lo que es el phishing, pero es suplantación de identidad. Y una de las cosas que suelen ocurrir cuando las personas buscan contenido pirata en Internet es que, por ejemplo, el hecho de buscar, sigamos con el ejemplo de Magis TV, de hacer una búsqueda, claro, así como hay el servicio ilegal, por supuesto, de contenido pirata, también hay páginas que emulan ser, por ejemplo, Magis TV, y donde por ahí están pensadas y hasta patrocinadas muchas veces para que el usuario piense que está entrando a ese contenido pirata, pero en realidad está entrando a una página adulterada donde probablemente le pida sus datos personales y datos de tarjeta de crédito, diciendo que va a ser un pequeño cargo, pero va a tener acceso a todo. Bueno, ahí también es donde se producen las estafas, donde ahí, claro, ¿qué va a ir a reclamar la persona que está tratando de tener este contenido pirata, ¿no? Me quise bajar algo ilegal y me robaron. Y bueno, entonces en ese sentido también es una cuestión, aunque no lo crean, transversal a la ciberseguridad y la seguridad de todos nosotros también y del usuario final. Bueno, estuvimos hablando, te voy a pedir que me hagas un resumen a lo último, si te parece, con un poco de lo que estuvimos hablando, pero bueno, quería hablar con Carlos con respecto a
bueno, la mirada, ¿no? No solo de los números de Jimena, sino también de este pantallazo general que también se va dando en este... pensaba lo que es la piratería cuando antes estaba sujeta a las limitaciones físicas, como por ejemplo cuando alguien copiaba una película y lo hacía con un DVD y ese DVD tardaba un montón, ¿no? Depende de qué velocidad tuviera, pero había una cierta limitación física para hacer piratería. Y ahora la velocidad de reproducción es infinita, ¿no? La velocidad en la que se puede descargar contenido de cualquier parte del mundo. Entonces, imagino que es un desafío que ha crecido demasiado rápido, tal vez, ¿no? Sí, si miras las CDNs, que son cadenas de redes que son muy rápidas de la distribución de contenido, son instantáneas. Y cuando los piratas pueden capturar una CDN, la difunden por todo el mundo en menos de un segundo. Sí. Si vas a pensar que todo eso es instantáneo, ¿cómo puedes tener humanos para hacer toda la detección? Es imposible. Claro, sí. Eso es mi presentación, es como todo es el mundo que conocemos de estrategias de detección con un trabajo manual, no es más posible. Vamos a pasar el... el clicker lo tiene, el pasador, Muchas perfecto. gracias. Ya estaba todo pensado, muy bien. Sí, Sí. pero muchas gracias por la invitación de ATVC. Handy Labs es una empresa que trabaja con inteligencia artificial para la detección de piratería. Vamos a hablar de antipiratería. Puedes mirar que mi español es un poco extraño, es portuñol, pero si hay alguna duda, no hesites en preguntar. Pero vamos a mirar algunos números, no es solo Fabric, tiene números, eso es de la detección. Y los números son impresionantes, en serio es impresionante. Si vas a mirar 2025 hasta ahora, cifras de piratería por Europa, Latinoamérica y Medio Oriente en más de 600 eventos de deportes, fútbol, Fórmula 1, MotoGP y más de 1.400 contenidos como películas y series. Estamos hablando de más de 84.000 IPs únicas haciendo difusión de contenidos ilegales. Y más de 90.000 dominios de Internet por todo el mundo. Más impresionante, más de 5 millones de URLs únicas. Y todo eso validado, casi que 6 millones de evidencias de vídeo y de imágenes validadas por IA. Son números muy impresionantes. Y si piensas que para hacer antipiratería tienes que tener acciones es como lo envío de un email de abuse takedown, como lo pedido de bloqueo de una URL, estamos hablando de 14 millones. En serio, 14 millones de acciones. Eso es muchísimo, es una escala impresionante. Pero el problema lo hablamos ya. La facilidad de comprar un servicio o simplemente mirar un servicio, lo pago no es más por dinero, no es pago por una tarjeta, es por criptomoedas. Si miras, vas a pagar un poquito de una Bitcoin, no hay traceabilidad posible. Claro. Pero el consumidor tiene acceso a todos esos contenidos por un cafecito y lo consume inmediatamente. Los sucesos de Magis TV es un muy buen ejemplo de cómo la diseminación de este problema está descontrolado. Las tecnologías son cada vez más ineficaces. Si piensas en una marca de agua o un fingerprint, vas a comprar una box en el chino de $400 y le removes todo. No hay más marca de aguas, no hay más fingerprint, la única cosa que es imposible de limitar es el contenido. Pero, ¿cómo tratarlo? Eso es la gran ecuación. Adicionalmente, tenemos múltiples proveedores. Handy es un proveedor y los proveedores no trabajan en conjunto. Tienes proveedores haciendo la detección de marca de agua, otros que están mirando los enlaces en la Internet, otros que están haciendo la detección, pero no hay un trabajo coordinado para hacer un trabajo de ataque como los piratas lo hacen.
Los piratas tienen redes de trabajo. ¿Cómo es posible un pirata tener una lista de IPTV con más de 8.000 canales? Es una network, es una red de múltiples piratas por todo el mundo trabajando en conjunto. Pero si miras, tenemos un problema que los proveedores de tecnología no trabajan en conjunto, los ISPs y los reguladores muchas veces no trabajan en conjunto, los piratas están ganando, ciertamente. ¿Vale? O sea, están más organizados los piratas que el ecosistema antipiratería. Sí, puedo decir que sí. Y tenemos que hablar del proveedor cloud. La nube no es solamente para las empresas lícitas. Los piratas usan las nubes de Amazon, de Cloudflare, de Google, pero lo que pasa es que si haces una notificación a Google, a Amazon, a Cloudflare, ellos tardan a responderlo. ¿Por qué? ¿Un factor económico o simplemente porque el volumen es tan grande que no pueden dar respuesta? Es una pregunta para todos. Pero mira, piensa un poco conmigo ahora de cómo se pasa un evento en vivo. Lo que pasa es que es difícil reaccionar a tiempo. La piratería no opera en páginas pequeñas o en foros escondidos, opera en tiempo real. Y si tenemos algo como 50.000 líderes sospechosas, los links que hablabas en YouTube, pero si vas a entrar en todos los links, muy certamente por un evento de deportes tienes más que 50.000 líderes como esa. Y después tienes más de 10.000 evidencias para validar y eso resulta en más de 14.000 URLs y más de 3.000 IPs señaladas en un evento deportivo. Eso es una locura. Y si piensas que tienes que hacer todo ese trabajo de capturar esas líderes sospechosas de Telegram, de WhatsApp, de YouTube, de redes sociales, de foros, de enlaces de web, monitorarlo e enviar avisos, el trabajo es una locura. Si vamos a hacer un poco de matemática ahora, es que si tienes algo como un tiempo de análisis de 12 segundos por una líder sospechosa, como que 30 segundos para analizar una evidencia, 15 segundos para entender y analizar un URL, 15 para un IP y 20 segundos para enviar un email de bloqueo, y todo eso es muy simpático. Para un evento deportivo de 10 horas con esos volúmenes, tenías nada más, nada menos que necesidad de 168 personas o 247. Por eso, más que sumar manos, hay que sumar inteligencia y coordinación, ¿vale? La protección de contenidos ya no se mide por cantidad de personas, más por la capacidad de reacción. Pero el verdadero reto no es encontrar piratería, es entender dónde empieza y cómo se propaga. Tenemos los enlaces en Twitter, tenemos los enlaces en Facebook, tenemos los enlaces en YouTube, tenemos enlaces en URLs, todo eso a una velocidad estonteante y cada vez más. Y después tienes que entender múltiples idiomas, porque la piratería es global, ¿vale? Tienes Middle East con arábico, tienes la América Latina con español y portugués, tienes en Europa francés, alemán, todo eso, y tienes que entender todos los idiomas. Es imposible para un humano. Y además, lo OSINT, que es Open Source Intelligence, es terabytes, más de que 2 a 3 terabytes por minuto. Ese es donde hagamos siempre la aclaración. Open Source Intelligence es buscar información dentro de fuentes públicas, ¿no? Es toda la información que uno pueda obtener sobre algo para hacer investigaciones, pero sin meterse en información confidencial. Todo lo que está publicado en Internet. Sí. Y los piratas la usan también. Muchas de listas la capturan de Open Source Intelligence y hacen un producto con eso. Pero si ellos la hacen un producto con eso, ¿por qué no estamos atacando esas fuentes también? Pero la verdad es que son terabytes por minuto, es muchísimo.
La captura que estabas haciendo de capturar un solo screenshot de un enlace web, hay más do que la captura de los sitios, la stream. Si tienes que entrar con detalle en un enlace web, tienes que capturar todo lo que está lá. Es muy información. Es los sitios, es lo iframe, es lo load balancer y por fin la stream. Uno de los errores que la industria está haciendo es que bloquea los sites y la stream, pero los piratas reutilizan ese iframe en múltiples sitios. Y si lo bloqueas solamente los stream, no estás haciendo nada. Además, la publicidad que tienes que clicar, desligar, todo eso va más do que 15 segundos. Para un humano va más que 1 minuto, 2 minutos. Las aplicaciones no son muy peores porque tienes que hacer una instalación, tienes que aprender a utilizar esa aplicación e ir atrás de tu contenido. Todo eso es mucho tiempo para capturar lo que necesites desde el punto de vista de red para hacer bloqueos. Eso es lo que los humanos son los expertos. Si miras la TV y miras un partido de fútbol, puedes tener todo censurado, puedes tener toda la información rasurada, pero consigues entender inmediatamente que es PSG contra Barcelona. Los humanos son los mayores expertos, pero la IA también lo puede hacerlo y complementar muchísimo a los humanos en haciendo eso. Todo lo que estás mirando a la pantalla fue automáticamente validado por IA. Mira la inteligencia de los piratas. Cuando detectan que hay bloqueos, comienzan a cortar la pantalla, comienzan a colocar cuadrados en lo marcador, en los broadcasters, para que puedan pasar despercibidos. Pero como te decía, la arquitectura no es solamente los sitios y la stream. Hay que entender toda la arquitectura para hacer un combate completo. Y para eso hay que pensar en algo que es muy importante, que fue referido allá, que es muchas veces el sitio está alojado en un lugar, el streamer sale de otro lugar y a un tercer sitio, y todo espalhado por todo el mundo. Cuando tienes una mentalidad de bloqueo, de estoy protegiendo mi canal y no pasa nada, eso está muy errado, porque los derechos de transmisión son regionales, pero la piratería es global. Y si bloqueas en Argentina o bloqueas en Brasil un juego de Champions en tus canales locales, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo absolutamente nada, porque un consumidor no tiene problema ninguno en hacer mute o son de la tele y mirar la partida de Arab, de Alemania, de Francia. No hay problema ninguno, pero la idea de que proteger solamente los canales es suficiente no es más posible, es un error muy grande en la industria. Otra de las cosas que miramos muchas veces es que hay un descrédito total al envío de DMCA abuses de email y APIs. Y lo que pasa es que si miras los detalles de que lo estás enviando para Cloudflare, Amazon y otros, los detalles muy pobres. Es necesario mejorar muchísimo el nivel de información, porque si hoy estamos usando IA para la detección, la verdad es que los proveedores de cloud van a empezar a usar IA también. Y si tienes todo el contexto, toda la información necesaria en ese DMCA Takedown Abuse Email, la vas a partilhar todo el contexto necesario para hacer el bloqueo en los proveedores de cloud. Sí, detección automatizada y takedowns automatizados. Sí, muy importante. Y ainda más lo follow-up, porque muchas veces tienes preguntas de los proveedores, tienes que automatizar también. Ese no es más un problema de personas hablando con personas.
Estamos caminhando para agentes de inteligencia artificial comunicando con agentes de inteligencia artificial. Pero el contexto y la riqueza de información es la clave para tener bloqueos más eficientes. Bien. Bueno, realmente muy interesante esto que estamos viendo. Sí, voy a tener que pedir, por favor, que vayamos. Tenemos todavía un mensaje por parte del ACNIC que tenemos pendiente para pasar, pero realmente está muy interesante esto. Así que si te parece, hacemos una conclusión. Sí. Para concluir. Sí, cómo no. El desafío no termina en detectar ni en bloquear. La verdadera dificultad es coordinar tecnología, regulación y acción legal en tiempo real. Ese equilibrio es lo que necesitamos. Ese trabajo conjunto de detectores de contenido, tecnología, ISPs y lo legal. Y para que tenemos una estrategia con protección completa y legítima, y ese tiene que ser el esfuerzo coordinado que tenemos que empezar hoy, ahora, con el uso de tecnología. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso también para él, por favor. Bueno, yo había mencionado cuando llamé al panel a 5 personas, y ustedes ven a 4 sentadas. No es que hubo un error, sino que la palabra de Ignacio Estrada, quien es director de Relaciones Estratégicas del ACNIC, la tenemos en video. A ver. Buenos días a todos. Muchas gracias a TVC por la invitación a este panel. En esta presentación les voy a comentar muy brevemente sobre las consecuencias inesperadas del bloqueo de sitios de Internet. Mi nombre es Miguel Ignacio Estrada, soy el gerente de Relaciones Estratégicas del ACNIC. El ACNIC es el registro regional de Internet para Latinoamérica y el Caribe. Así como el ACNIC atiende Latinoamérica y el Caribe, existen otros 4 registros regionales como ARIN, RIPE-NCC, APNIC y AFRINIC que atienden las diferentes regiones del mundo. Somos organizaciones independientes, sin ánimos de lucro, basados en membresía y estamos dirigidos por nuestra comunidad. Esto quiere decir que nuestra comunidad o la comunidad de Internet son quienes definen las reglas mediante las cuales nosotros administramos los recursos numéricos de Internet en la región. Volviendo ya al tema de nuestra presentación, ustedes se preguntarán qué es el bloqueo de sitios y básicamente es impedir o limitar a los usuarios el uso y acceso a una página o aplicación en Internet. Así es como pensamos, ¿no?, que es bloquear un sitio, que es algo tan simple como apagar la luz, pero en realidad es más como vemos hacia la derecha, ¿no? Tiene una complejidad bastante grande si lo tratamos de hacer en la forma correcta y sin afectar a otros usuarios de Internet, a otras empresas o otras organizaciones. Simplificando un poco qué es un sitio, básicamente sería una carpeta que está ubicada en Internet a la cual se puede acceder mediante múltiples y variantes en el tiempo, direcciones de dominios o también direcciones IP, ¿sí? Entonces es una carpeta que además de poder moverse por el mundo en distintos servidores, en distintas empresas de hosting, puede ser accedida desde distintos dominios y distintas direcciones IP. Yendo a un caso concreto, como un ejemplo, acá vemos Magis TV, que es una aplicación ilegal de contenido. Hagamos de cuenta que un juez quiere dar de baja este dominio, magistv.com, por lo tanto, emite una orden de bloqueo para que los proveedores de servicio de Internet bloqueen Magis TV. Lo que pasa en ese momento es que la orden de bloqueo se envía a todos los proveedores de servicio de Internet y cada uno de esos proveedores de servicio de Internet bloquea el acceso por parte de sus usuarios a ese dominio. Pero como les decía antes, a un sitio se puede acceder desde múltiples dominios o direcciones IP, y esto es algo que los delincuentes lo tienen muy claro. Entonces, seguramente, además de magistv.com, tengan registrados otros dominios como pueden ser magistv.online, magistv.live, etc. Entonces, los jueces comienzan a jugar un juego de este tipo, ¿no? No sé si conocen el Whack-A-Mole, que cada vez que bloquean un dominio vuelve a aparecer otro y lo vuelven a bloquear y vuelve a aparecer otro dominio y es un juego sin fin. Además de esto, varios navegadores tienen una característica, una configuración que se llama o denominan DNS seguro, que permite evitar este tipo de bloqueos y es algo muy simple, que se puede hacer mediante solamente 5 clics.
por lo que ahí el bloqueo impuesto por el juez pierde completamente su efectividad. En ese momento tal vez los jueces empiezan a pensar en ya no bloquear por dominio, sino bloquear por dirección IP. Como sabrán, cada dominio apunta de alguna manera a una dirección IP, un identificador único en Internet, que es básicamente un servidor. Entonces podrían empezar a pensar ya en tener más efectividad utilizando bloqueo mediante direcciones IP. Pero tenemos que tener en cuenta que quienes brindan alojamiento en Internet o servicio de hosting pueden alojar miles de sitios detrás de una dirección IP, ¿sí? Entonces, la idea de bloqueo por dirección IP puede tener consecuencias mucho más allá de lo que se está buscando, y no solamente bloquear un sitio con contenido ilegal, sino también bloquear sitios de gobiernos, empresas, que nada tienen que ver con la actividad ilegal de estas personas. Casos de bloqueos que fueron un poco más allá de lo que pretendían sobran en el mundo. Acá hay solo 3 ejemplos, uno en Italia, en España, en Austria. El más resonante podríamos decir que es este de Austria, que al intentar bloquear cierto contenido ilegal se bloqueó Cloudflare, que es una red de distribución de contenido, que detrás tiene contenido de diarios, revistas y un montón de servicios que nada tienen que ver con actividades ilegales. Por eso es que nuestra posición es que las medidas de bloqueos en pos de resolver este tipo de problemas son muy riesgosas y muchas veces son como matar un mosquito con una bazuca, tal como lo ponemos en pantalla. Repitiendo un poco entonces los riesgos del bloqueo de sitios, tenemos la desconexión involuntaria de sitios de terceros, la inhabilitación de redes, largo tiempo en recuperar estos sitios de terceros afectados, la baja efectividad de las medidas anteriores. Desde el ACLE consideramos que los bloqueos son poco efectivos, ya que existen formas muy simples de evitarlos. Tiene un gran riesgo de perjudicar a sitios y redes de terceros no involucrados y representan una puerta de entrada para la limitación de derechos humanos, ¿no? Como libertad de expresión y derecho a la información. También hay una gran carga administrativa detrás de un bloqueo que alguien la tiene que asumir, y generalmente tienen que ver la justicia, los proveedores de servicios de Internet y tal vez afectados terceros que nada tienen que ver con la actividad ilegal. También hay un daño progresivo a Internet porque los bloqueos en general no son temporales, no tienen una vuelta atrás. E Internet se va convirtiendo de a poquito como en este queso gruyere que vemos en la foto, ¿no? Cada bloqueo es un pedacito de queso que vamos eliminando de Internet y vamos perjudicándola de a poco hacia el futuro. Desde el ACNIC recomendamos no utilizar el bloqueo como primera opción para remover el contenido. Primero que nada, que se entienda que no es remover el contenido, sino bloquear su acceso. La remoción debería hacerse en el origen, donde el contenido está alojado. Si se está pensando en una regulación, recomendamos consultar a todas las partes interesadas. Es muy importante la visión tanto de técnicos como de gente comercial, o sea, todas las visiones tienen que ser tenidas en cuenta. En caso de no haber otro camino, otra solución posible al bloqueo, sí recomendamos que los bloqueos sean temporales, ¿sí? Tanto de dominios como de direcciones IP, como para que esos agujeros que se le van haciendo a Internet vuelvan a recomponerse después de un tiempo lógico. Bueno, agradecemos muchísimo esta oportunidad de presentar. Les dejo este QR por si quieren algo de información extra y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy bien. Me gustaron mucho las analogías. Lo explicó muy bien, la verdad que hay que felicitar esa presentación. Bueno, te había prometido que el cierre era tuyo, Jimena. ¿Cuánto peso? Bueno, a ver, nada, evaluando lo que decían mis compañeros de panel y evaluando los datos que vine a presentar, no nos tenemos que olvidar que hay que poner el foco en el consumidor y hay que poner el foco también en las nuevas tendencias, ¿no? Estamos hablando de bloqueos webs, estamos hablando de URLs, pero como yo mencionaba antes, también las aplicaciones que vos bien decías, hay nuevos limitantes, pero las aplicaciones están dando vueltas en todos los dispositivos móviles. Hay niños utilizando aplicaciones. Entonces hay que hacer una evaluación conjunta, no solo de los sitios web, sino de todos los accesos ilegales de los marketplaces. Hay que poner muchísimo foco más y muchísima intención más
Pero también, como mencionaban mis compañeros, hay que hacer un trabajo conjunto en donde todos los implicados estemos trabajando en pos de bloquear la piratería, ya sean las empresas que proveemos datos, ya sean los organismos gubernamentales, las empresas también de ISP o los proveedores de televisión paga, o bien los tenedores de derechos, ¿no? O sea, es un trabajo conjunto que nos implica a todos y la única forma, calculo, de ir más sobre la piratería va a ser esa, ponernos todos en conjunto y trabajar, como decía, ay, me olvidé el nombre, el Rodney, sí, como decía de Rodney, trabajar en conjunto, ¿sí? Para ir no cada uno por su lado, sino todos en pos de un bien común. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Un gran aplauso para ellos y los invitamos a dejar el escenario por ese lado.